tus palabras. Vamos a invitar ahora sí a que nos acompañen aquí en el escenario los 4 candidatos a la presidencia para comenzar sus exposiciones. El doctor Álvaro Delgado, del Partido Nacional, el general retirado Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, el doctor Pablo Mieres, del Partido Independiente, y el doctor Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Adelante, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias por la presencia y el compromiso, como decía la presidenta, ¿no? El término ese de la resiliencia también, resiliencia, que se alianza con el compromiso que decíamos de la Cámara Uruguaya de Turismo. Bueno, hemos dispuesto un orden alfabético para el comienzo, simplemente por el tema de los tiempos. Ahí es donde viene mi parte. Que no tiene que ver con ser descortés ni antipático, pero cuando ustedes vean que les marco 3 minutos, traten de ceñirse ese tiempo. Sí, hoy va a ser un poquito más flexible, de pronto en los 5 minutos finales. Para comentarles la dinámica, habrá 15 minutos de exposición inicial de cada uno de los candidatos, como decíamos, en orden alfabético, y en el cierre, si les quedó algo en el tintero, 5 minutos para cada uno. Al principio orden alfabético y después, si les parece, cambiamos el orden y empezamos de atrás para adelante. La primera intervención en ese sentido, hay que recordar además, es importante destacarlo, que todo esto quedará grabado, quedará además dispuesto en el canal de YouTube de la Cámara, será grabado y publicado en el canal de YouTube, y además, como sugería también la presidenta Cantera, los ejes definidos son políticas de empleo asociadas al turismo, promoción de inversiones en turismo, en todo el espectro público y empresarial, potenciar la articulación público-privada, la promoción y diversificación de mercados, la generación y análisis de datos, el rol del Ministerio de Turismo, en consecuencia también abordar el tema del presupuesto del Ministerio de Turismo, programas, inversiones adicionales a nivel de gobierno. Comenzamos con la palabra del doctor Álvaro Delgado. Buenos días para todos, buenos días a la Cámara de Turismo del Uruguay, buenos días a su presidenta y a su expresidente Juan. Juan, no te distraigas, Juan. Tuvimos 4 años laburando juntos, sudando juntos, no te distraigas una vez, que podemos dar buena noticia. Saludar al ministro de Turismo, al señor subsecretario. Daniel, nombraste 4 veces la palabra remo y se emocionó. Saludar a directores de turismo de las intendencias, operadores turísticos, gente vinculada al turismo de todo el país. En realidad sí vamos a respetar los 15 minutos, pero saludar a los demás colegas candidatos a presidente. Por lo que sé, tenemos una hora más para repartir, ¿o no? ¿Es así, Mariana? ¿No? Me dijeron que había una hora más de plus, que queda vigente porque, bueno, ya tengo un regalo previsto para un próximo cumpleaños, que es una agenda. Pero bueno, gracias por estar hoy, gracias por la invitación. Yo no puedo empezar a hablar en la Cámara de Turismo sin hacer referencia a lo que pasó en estos 4 años y medio. En realidad hablaba de Juan porque con él y con la Cámara, Mariana estaba y otros más estaban, tuvimos un vínculo virtuoso y complicado. No complicado por la actitud, sino por las dificultades. Yo hasta diciembre fui secretario de la presidencia y realmente vi en la Cámara de Turismo quizá uno de los sectores que más sufrió en términos operativos de la pandemia. En términos sociales todos, en términos sanitarios también, pero en términos operativos de la pandemia. El turismo y todo lo que tiene que ver, ¿no? Los transportistas, Pablo, ¿cuántas veces recibimos a los transportistas vinculados al turismo? Y toda esa realidad periférica de salarios indirectos, puestos de trabajo indirectos que tiene el turismo. Lo vivimos, lo sufrimos cuando tuvimos que cerrar las fronteras, cuando tuvimos que abrirlas pero con condiciones,
tuvimos que hablarlo escalonadamente, después con certificaciones, y vimos como esta actividad tan particular se iba cayendo y había que darle respuestas. Y en estas cosas, ante situaciones que todo el mundo entendía que no eran propias, que eran adversas, porque acorraló el mundo y también el Uruguay, bueno, muchas veces en los actores privados que ven que su actividad se cae, tenés dos actitudes. La de quejarse y echarle la culpa al gobierno que no la tenga, o tratar de buscar soluciones y el gobierno tratar de encontrarlas juntos. Y ahí aparecieron una cantidad de medidas, subsidios, temas laborales, temas tributarios, para tratar de, no compensar, pero paliar la situación. Yo quiero agradecerles hoy, no puedo empezar esta exposición sin agradecerles hoy al sector turístico del Uruguay la actitud que tuvieron en el momento más difícil de los últimos, quizás, 60 años del Uruguay. Se lo quiero agradecer, la resiliencia, pero sobre todo la voluntad de tratar de encontrar soluciones todo el tiempo. Creo que nos reuníamos cada 15 días con la Cámara de Turismo, acá enfrente, en la Presidencia de la República. Era desolador ver la Plaza Independencia sin turistas, sin cruceristas. Y sin embargo tuvimos siempre la actitud de buscar soluciones, se lo quiero agradecer y me parece que este es el evento indicado, Mariana, para agradecerle la actitud que han tenido. Hay que reconocerla también este tipo, ¿no? A veces no es común y por no común no hay que dejar de decirlo. Lo segundo, el gobierno implementó el concepto de libertad responsable en la pandemia. Y la verdad que la Cámara de Turismo a nosotros nos dio una enseñanza del uso responsable de la libertad. En dos actitudes. La primera, a los pocos días de que viniera la pandemia de Uruguay, venía la semana de turismo, santa, como le quieran llamar. Pero para este sector, semana de turismo. Me acuerdo que te tuve que llamar a Tijuana a decir que cerramos los campings, cerramos, y que en la semana de turismo, la verdad, no íbamos a poder habilitar la semana de turismo como tal. Porque bueno, la primera reacción es tratar de cuidarnos y quedarse en sus casas. Que fue la primera reacción ante el ingreso de la pandemia, y después fuimos liberando rápidamente y protocolizando y con medidas preventivas y después curativas. Y si hay una actitud que yo siempre la destaco en todas mis intervenciones, fue la actitud de la Cámara de Turismo y del Ministerio de Turismo, que juntos hicieron una propaganda televisiva diciendo: en esta semana de turismo te pedimos que no hagas turismo, que te quedes en tu casa. La verdad, yo creo que eso merece un aplauso por la actitud que han tenido de responsabilidad, porque vale la pena destacarlo. Decía Mariana y decía bien, gracias a esas actitudes y otras como ofrecer hoteles para que sean hospitales o para generar cuarentena, la verdad es cosa insólita, pero nos ofrecían soluciones. Bueno, gracias al manejo que hicimos de la pandemia juntos, cómo salimos juntos, es que vimos que el rebote obviamente también favoreció al turismo, ¿no? En 2023 tuvimos 55% más, 56% más turistas que en el 2022, solo un 2 y pico menor al récord histórico que es el 2017, tuvimos 3.850.000 turistas en Uruguay. Dejaron ingresos por más de 1 millón directos, por más de 1.800.000 dólares. Por eso yo quiero enfocar los 5 temas que plantearon en algunos temas concretos para adelante. La política de turismo, lo voy a decir al final, pero son de las políticas nacionales que deberían traspasar al gobierno. Debería no haber discusión en materia de líneas estratégicas al turismo. A veces las hay igual, lamentablemente a veces las hay. Política de empleo asociada al sector del turismo, y vamos a hablar de lo que pasó, ya lo sabemos, vamos a hablar de lo que vamos a hacer juntos en un gobierno de coalición, siguiendo este rumbo. El sector turismo quizás uno de los
sectores más dinámicos en la generación de empleo, particularmente genera mano de obra intensiva de baja calificación, muchas veces. Quizás el único, estamos hablando de más de 120.000 personas, más del 6% del PBI, seguramente. Con lo cual, es importante generar políticas activas para que ese empleo se mantenga. Y tratar de usar mecanismos que el Estado puede tener para que este sector, ante algunas dificultades, pueda sobrevivir, porque a veces genera oportunidades que no se generan en otro lado, laborales. En 2018 cerraron 14 hoteles en Montevideo. Y el gobierno entonces miró para el costado. Vamos a decir las cosas como son, no estamos haciendo una descripción de la realidad. Y yo creo que en este sentido, con las medidas tributarias, con los subsidios, con el subsidio al empleo, con los seguros de paro especiales, con algunas medidas vinculadas a la devolución de impuestos, generamos mecanismos para estimular la contratación. Mariana hablaba de un estudio de Ceres, que yo lo vi por arriba, vi su resumen ejecutivo que hablaba del turismo como motor de desarrollo económico y social del Uruguay. Ese es el estudio al que tú te referías, ¿verdad, Mariana? Ese estudio termina diciendo que si el turismo mejora 3 o 4 puntos de la participación del turismo en el PBI, implican directamente 100.000 puestos de trabajo más. Entonces, para eso es clave para el tema empleo, dos cosas: generar políticas activas, particularmente yo quiero destacar políticas activas del sector empleo juvenil. Yo creo que es una de las vías de primer acceso laboral de mucha gente joven, y nosotros tenemos que buscar mecanismos que sean más ágiles, más proactivos en el empleo juvenil, donde tenemos un desempleo mayor que el promedio nacional. El promedio nacional bajó con respecto a más de 2 puntos y un poco más de 2 puntos con respecto al 2019. Miren que a pesar de toda la pandemia, de toda la crisis, hoy tenemos un mejor país que en 2019. Y sobre todo tenemos mejores perspectivas porque tenemos un primer piso que va a dejar al próximo gobierno la posibilidad de trabajar con mucho más solidez de base. Y el tema empleabilidad, políticas activas de empleo, el sector juvenil que tiene 2,5 veces, casi 3, el desempleo del promedio nacional. La oferta educativa, en este caso, es absolutamente necesaria. Vamos, ¿cuáles son las que estamos proponiendo? Hay un sistema que este Ministerio de Turismo generó, la sigla es inteligible, pero es el Sistema Nacional de Formación Turística, podría ser algo mejor para poder decirlo. SNFT, imagínate cómo se puede decir eso. Cuenta en realidad hoy con 20 instituciones públicas y privadas y además las direcciones de turismo de todos los gobiernos departamentales. Bueno, ahí tenés una linda experiencia de colaboración del sector público y privado en ese sentido. Poner todas las instituciones que promoción, capacitación, investigación, la ANI, la de la PYME, la ANDE, la Dirección de Desarrollo Departamental, la Dirección de Turismo, las oficinas de pymes que la ANDE ha generado por todo el país para generar emprendedurismo en el sector turismo. La formación, marco normativo para la formación de guías de turismo, que es un tema pendiente sobre el cual sé que el Ministerio está trabajando, pero nosotros queremos hacer hincapié. La promoción del turismo como articulación pública-privada. Y acá empezamos con la marca del país que nace de acá. El Uruguay natural nace de acá, pero además en este gobierno se generó a instancia del Ministerio de Turismo y de Presidencia de la República una página única de acceso, un sitio único de acceso que se llama uruguay.ui, donde presentás al Uruguay en todas las presentaciones, está eso, y ahí en ese sitio uno puede acceder a las páginas de todos los organismos públicos, principalmente del Ministerio de Turismo, Uruguay para vivir, para invertir, para disfrutar. La verdad que es una muy linda presentación que emociona y que nos relata lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero nos demuestra el país más lindo del mundo que es el que tenemos. Quedan 3 minutos.
Me faltan como 20. Bueno, Pero no te olvides la hora para repartir. Tenemos turismo de cruceros. A ver, la actividad turística es una actividad que en realidad es bien versátil y bien heterogénea. Turismo de cruceros, hoy tenemos récord, creo que son 206 cruceros que tuvimos en el 2024. Tenemos récord de cruceros. Obviamente hay que trabajar sobre terminales de cruceros y posibilidad de acceso. Hay que trabajar sobre la conectividad aérea. Este gobierno trabajó para tener 8 aeropuertos internacionales. Hay que trabajar en ese sentido con líneas, y sé que el Ministerio de Turismo está trabajando con líneas low cost, con el acuerdo que hicimos con Argentina de cielos abiertos y además con la posibilidad de poder tener conectividad con Europa y con Miami, que es un tema pendiente que se está trabajando. No puedo decir mucho más, pero hay avances, sobre todo con Europa y con Miami, en temas bien importantes, donde promovamos además la aviación comercial y la aviación privada. Turismo temático, yo creo que nosotros tenemos que abarcar, este es un turismo, el Ministerio de Turismo encaró muy bien este tema, no solo sol y playa en Uruguay, y termas. Hizo una cantidad de eventos que tiene que ver con el turismo temático, congresos es uno. Uruguay se ha puesto como un destino, hoy es el quinto en América Latina de turismo de congresos y de eventos, tratando de trabajar en la desestacionalización y ahí obviamente seguir trabajando en mecanismos tributarios, el IVA tasa cero a los hoteles de menor categoría, de menores ingresos, el tema de devolución del IVA gastronómico y algunos aspectos más. Pero además turismo accesible. El Ministerio de Turismo está trabajando en turismo accesible, hay que trabajar mucho más, certificación de playa, de línea de acceso para la gente que necesita accesibilidad. Turismo enológico, el Uruguay tuvo la primera cumbre mundial en 2024 de enoturismo y eso nos posiciona a nivel de turismo enológico. Ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo rural, hay que trabajar en regulación en el tema de turismo rural y sobre todo incentivos a aquellas empresas muchas veces familiares para el tema del turismo rural. Obviamente el destino termal, más allá de lo habitual, ¿verdad? Hoy Uruguay es un destino también importante en el turismo LGBT+, que es un turismo de alto consumo. Uruguay es un destino que hay que potenciar en materia de turismo deportivo. Es un destino a incentivar el destino turístico pet friendly, la posibilidad de acceder con mascotas a algunos lugares. Minuto final. Ya termino. El turismo gastronómico, Sergio, mi querido Sergio. La gastronomía también es turismo y también es cultura. Las rutas UNESCO, entretenimientos. En definitiva, vamos camino entre otras cosas, a diversificar la acción del Ministerio de Turismo. Nuestra idea es también generar una app que pueda ser práctica para que todo el mundo tenga la diversidad de opciones en materia turística. Y un sistema integral de gestión turística que permita tomar decisiones eficientes. ¿Qué quiere decir? Tener un sistema integrado de poder captación de los retornos, de los turistas, de las experiencias, tanto en redes sociales, en blog, en portales de opinión o comunidad de viajeros que nos permitan tener el feedback necesario para generar el concepto de mejora continua. Yo quiero destacar el apoyo del Ministerio de Turismo a algunas acciones, a los proyectos de ley de regulación del alojamiento de viviendas con fines turísticos y a la regulación de la actividad inmobiliaria. Me parece importante, habla de la responsabilidad del Ministerio, obviamente también la Cámara aportó ahí. Y en el tema articulación público-privada me parece que es gran sentido de la política de Estado que nosotros tenemos que desarrollar. No quiero dejar de mencionar el tema Ciudad Vieja Montevideo, donde deberíamos tener una mayor articulación con la Intendencia de Montevideo para rescatar esa zona emblemática de la ciudad. Para tener voluntad para hacerlo se necesitan las dos partes, pero desde acá, por lo menos en el gobierno, nos comprometemos a poder impulsar ese sentido. El Ministerio de Turismo es un ministerio de los que no tienen mucho presupuesto, de 6 y pico millones de dólares por año, pero casi el 30% lo utilizan en promoción en ferias
y lo utilizan en promoción en la participación de publicidad, desarrollo de contenidos, auspicios. Y para mí es importante eso porque nuestra idea es generar gabinetes sectoriales. Y en los gabinetes sectoriales nosotros tenemos que involucrar el turismo con la estrategia comercial del Uruguay. Y tenemos que insertarlo, porque también el turismo es un ministerio productivo. No solamente el agro, la industria, también esto es un ministerio productivo. Así que va a estar en la primera línea de los gabinetes sectoriales en el caso que nos permitamos hacer gobierno. Hace 15 años habíamos firmado un compromiso para el turismo en Madrid. Y no pusimos un solo obstáculo siendo oposición porque nos parecía que esto tenía que ser una política de Estado. Vino la pandemia y no hubo la misma actitud. Yo no me estoy quejando, estoy dando el dato de la realidad. Pero encontramos un socio en esto, que no fue la oposición. Fue la Cámara de Turismo y los actores turísticos del Uruguay que trataron de mirar más lejos, con luces largas, no quejarse de la adversidad y tratar de buscar soluciones de coyuntura, pero siempre mirando el bosque a largo plazo y nunca el árbol que a veces entorpecía el camino. Yo quiero terminar esta primera parte de la exposición agradeciéndole porque en los sectores, en los momentos más difíciles, esta Cámara le puso onda, corazón, actitud, propuesta y sobre todo colaboración para que este sector y para que el Uruguay siguiera avanzando. Muchas gracias. Muchos años, ¿no? Y que venía y te empezaba con aquella balanza tipo balancín. No crean que estoy siguiendo con como me pidió la señora Presidenta, hay cierta flexibilidad. Después te paso igual el saldo negativo que te quedó, Álvaro, me parecía. Pero bueno, en fin, ya lo veremos en los 5 minutos finales, cómo ajustamos. Bueno, vamos a invitar ahora al señor candidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto, general retirado Guido Manini Brius. Buenos días a todos. Es un gusto estar hoy aquí hablando de estos temas tan importantes y que tanto afectan y podrán afectar en el futuro la vida de todos los uruguayos. Saludo y felicito a la Cámara Uruguaya de Turismo, a su señora Presidente, que nos ha dado números y datos realmente muy, pero muy importantes a la hora de hablar y de hacer propuestas para un sector de esta naturaleza. Se ha hablado sobre lo que fue en estos últimos años el sector del turismo. Por supuesto que a todos nos cabe el reconocimiento a un sector tan duramente golpeado por esa pandemia que puso en jaque al mundo entero, incluso a los países más desarrollados, y que el Uruguay supo atravesar de la mejor manera posible para los uruguayos, pero que luego en el mundo entero fue reconocido que fue de las mejores maneras que se podía haber pasado lo que se pasó. Y un sector como el turismo, que fue sin dudas uno de los más castigados, demostró en su gente, en sus operadores, en sus trabajadores, en sus empresarios, una naturaleza especial, una madera especial para enfrentar la adversidad. Y sobrevivieron, y mostraron esa palabra que hablaba la Presidenta, resiliencia. Y hoy están y siguen adelante buscando transitar este camino de la mejor manera posible para cumplir con sus objetivos, pero sobre todo para darle al Uruguay ese soporte, esa columna, ese bastión que le dé fortaleza. Nos decía la Presidenta de la Cámara, y es así, que es de los sectores que genera trabajo, que en este mundo turbulento que se lleva puesto montones de rubros de trabajo, puestos que se van a perder inexorablemente por el avance de la tecnología, en el turismo no es tan grave como lo es en otros sectores. Por lo tanto, apostar al turismo es apostar en cierta forma a un trabajo seguro hacia adelante.
Nosotros hemos dicho una y otra vez en distintos foros, ayer hablando de la granja o hablando de temas muy disímiles que nada tienen que ver con el turismo, que el Uruguay tiene problemas muy, pero muy serios, profundos, que tenemos que resolver como sociedad. El problema del delito, de la inseguridad pública es uno de los grandes problemas del país y nadie lo puede negar. El problema de las adicciones a las drogas que se están llevando puestas generaciones enteras es uno de los grandes problemas del país y nadie lo puede negar. Esos problemas pueden empezar algún día a solucionarse si hay trabajo para todos los uruguayos, si hay oportunidades, si la persona tiene en el esfuerzo personal el camino para salir adelante en la vida y no en el asistencialismo puro y duro, si tiene la posibilidad de que con su esfuerzo poder formar su familia y sacarla adelante, ahí se empieza a solucionar. Por supuesto que no alcanza solo con eso, pero se empiezan a solucionar muchísimos de los graves problemas que hoy tiene nuestra sociedad. Y el turismo, el sector del turismo es sinónimo de trabajo, porque no tiene techo. Hoy nos decía la señora Presidenta, son 121.400 lugares, pero podrían ser el doble algún día, si las cosas se hacen como se tienen que hacer. Claro que sí, que podría ser el doble. Es uno de los sectores que puede crecer infinitamente. Lo vemos en países muchísimo más chicos que el Uruguay, que son capaces de recibir 3, 4, 5 veces la cantidad de turistas que recibe el Uruguay. En otras latitudes, con otras culturas, con otras historias, con otras cercanías, porque también el turismo es muy afectado de cómo se puede armar el paquete con países vecinos, con lugares vecinos. Por supuesto que sí que hay diferencias, pero no hay techo, no tienen techo. Y hay países del llamado primer mundo que tienen en el turismo su primer rubro en la economía. ¿Por qué no el Uruguay? Ya es de los primeros rubros, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no despegarse y ser el gran primer rubro? Pero para eso los gobernantes tenemos que establecer prioridades. ¿Y el turismo es o no es prioridad en el Uruguay? ¿El Ministerio de Turismo es o no es prioritario en el gabinete, en las consideraciones públicas? ¿Sí o no? Tal vez la respuesta sea un poco ambigua. Y dada esta realidad tenemos que empezar a apuntar las baterías para que sí, para que sea una prioridad. La generación de puestos de trabajo tiene que ser un objetivo de cualquier gobernante, del signo que sea. Sin lugar a dudas, el atraso cambiario existente que existe desde hace muchísimos años, no desde este gobierno, desde hace muchos años, afecta. El Uruguay es un país caro. Un turista de cualquier lugar del mundo sabe que para venir al Uruguay gasta más que si va a Argentina, a Brasil, capaz que a destinos turísticos que le dan beldades geográficas similares. El Uruguay tiene que diferenciarse por otras cosas. Va a seguir siendo caro, eso no va a cambiar en lo inmediato, salvo algo imprevisto, va a seguir siendo caro. Lamentablemente, una de las pocas variables que le quedan a los equipos económicos para controlar la inflación, que es un gran objetivo que hay que controlar, una de las pocas variables es mantener el dólar bajo y eso genera el encarecimiento del país. Lo venimos viviendo con gobiernos de todos los signos desde hace mucho tiempo. Por supuesto que habría que cambiar y generar que la gran variable sea el achique del gasto público innecesario. Pero aún estamos lejos de que eso se concrete significativamente. Por lo tanto, hay que convivir con ese encarecimiento. ¿Y qué es lo que hay que hacer para reemplazar con eso? Dar otros puntos, otros beneficios que atraigan al turista. Creemos que el trato que le da el uruguayo al turista es un diferencial. El cómo se siente el turista en el Uruguay es un diferencial.
las condiciones de seguridad que Uruguay puede dar y que tal vez otros países no la puedan dar en la misma medida, es un diferencial y hay que mantenerlo. Hay que luchar porque eso no se pierda, porque eso es como un cristal, una vez que se pierde, que se raja, no se recupera. Cuando se empieza a tener fama de país inseguro, ya la gente empieza a mirar para otros lados. El Uruguay tiene que ser siempre un país seguro, mucho más seguro que otros de la región, para que la gente apunte aquí. El trato al turista es fundamental. Generar la cultura en la gente, en el pueblo uruguayo, de que hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro. Hay que cuidarla. Un turista que viene es un hermano. Había una promoción en ese sentido hace un tiempo. Un turista es un hermano. Eso tiene que hacer carne en la gente, porque es la forma de que sigan viniendo. Nosotros planteamos, como se ha dicho aquí, como lo ha planteado la señora Presidenta de la Cámara, la exoneración del IVA a toda actividad vinculada al turismo. Permanente, exoneración permanente, no en determinados periodos para los residentes en el Uruguay. Tiene que ser una actividad no exenta de IVA, con IVA tasa cero, que permita el descuento que corresponde en determinados tipos de situaciones. IVA tasa cero para todos los sectores vinculados al turismo. Se podrá hablar desde la economía que eso es una renuncia fiscal que no se puede hacer por tal o cual circunstancia. Nosotros decimos que en realidad no es la tal renuncia fiscal, que el Estado no pierde un peso con no recaudar el IVA de un sector tan importante como el del turismo. No pierde, porque genera puestos de trabajo y porque esos puestos de trabajo, esa gente que está con trabajo, no le significa un gasto al Estado desde otros ángulos. No es un cliente del MIDES para ser atendido con asistencialismo. No es una persona que esté rayando en el delito o en el mundo de las drogas generando tremendos gastos al Estado. Por otro lado, se generan algún tipo de aportes diferentes. Es decir, que no es un gasto al Estado exonerar de IVA, lo cual va a motivar una dinámica mayor, va a permitir al empresario volcar ese dinero en reinversión, en generar una estructura diferente para atraer a los turistas. Decía la señora Presidente que en el año 23 la economía del sector turístico bajó un 23% comparado con el año 19, prácticamente el mismo número del IVA. Hay hoy exoneraciones parciales, tiene que haber exoneración total del IVA al sector como una forma de mostrar una prioridad del Estado a algo que no tiene techo y que puede reemplazar la pérdida de trabajo en otras áreas que seguramente se está dando. Nosotros somos de la idea de llevar el IVA a la tasa cero de una vez por todas. Quiero hablar de un punto que es fundamental, que es la conectividad del Uruguay con el mundo. Es, entendemos nosotros, fundamental e imprescindible para el sector turístico. Se debe mejorar la conectividad hacia una política de cielos abiertos, eliminando requisitos burocráticos e ineficientes. Se ha resuelto que no se necesita para una aerolínea de bandera nacional, que la mayoría del capital sea nacional, y esto habilita o posibilita de una vez por todas el interés que pueda haber para esa conectividad que hoy tenemos con 49 países alrededor del mundo. Nosotros entendemos que puede haber un incentivo económico, algo así como una exoneración o un beneficio por cada pasajero extranjero incremental, es decir, por cada pasajero que aumente el medio de traer comparado con el año anterior, con un tope, por supuesto, anual. Entendemos que el Ministerio de Turismo debe tener todos los recursos que necesita para el cumplimiento de su función, principalmente para la promoción del Uruguay en el mundo, pero también para poder darle
ese respaldo que necesita el sector, sobre todo a nivel de la micro, pequeña y mediana empresa relacionada con el sector turístico. El turismo en general tiene que tener esa prioridad para ser atendido, porque la micro, pequeña y mediana empresa, como decían hoy, es la que ocupa el 90% del trabajo en el sector y debe ser especialmente atendida. No puede ser que el peso del Estado les cargue y los asfixie desde el primer momento y vaya generando el cierre paulatino o la pérdida de esas empresas. Nosotros entendemos que hay que tener... ¿Sí? 3 minutos. Nosotros entendemos de que hay que tener en ese sentido claridad. Los recursos para poder salir adelante en el tema del sector turístico es, sin lugar a duda, una inversión y nunca un gasto. Insistimos, hay que apostar a lo que puede ser el inicio de solución para muchos de los graves problemas que tiene el Uruguay. Nosotros vamos a apoyar esto como lo hemos hecho desde el primer día. Hemos presentado por escrito en febrero del año 21 una propuesta con 22 medidas económicas que buscaban impulsar fundamentalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo las turísticas en ese entonces tan duramente castigadas. Pasaba por darles oxígeno, pasaba por revisar tal vez las exoneraciones que se le han dado a grandes empresas en el Uruguay y que llevan a que hoy la renuncia fiscal en el Uruguay esté en el entorno del doble del promedio del continente. Eso se debe revisar a favor de darle los apoyos que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente las relacionadas con el sector del turismo, porque esa es la única forma de mantener la dinámica de un sector que, como se ha dicho, no tiene techo. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, general retirado Guido Manini Ríos. Vamos ahora a convocar al señor candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Cámara Uruguaya de Turismo por la invitación. Les digo la verdad, me siento como en mi casa, porque todos estos años hemos estado permanentemente en un intercambio continuo. A mí me tocó estar en el Ministerio de Trabajo aquellos días de los que hablaba Álvaro, y con Marina, con Juan, con Pancho, con Sebastián, con Álvaro, con tanta gente de los distintos subsectores del turismo. Tuvimos infinidad de reuniones, ustedes saben, el teléfono estuvo siempre muy abierto, dispuesto, y la cantidad de reuniones que tuvimos en mi despacho. Recuerdo particularmente un día, así como Álvaro recordaba lo que pasó en la Semana de Turismo del 20, me acuerdo que justo el día que festejaba la Asociación de Hoteleros su aniversario, tuvimos que resolver en el gabinete a nivel del Consejo de Ministros que la temporada no iba a existir, que íbamos a estar de fronteras cerradas. Y la verdad, siempre, y lo digo con total sentimiento, siempre de parte de todo el sector turístico hubo comprensión, capacidad de aporte, disponibilidad y la palabra que ya han mencionado varios, resiliencia, esa capacidad de salir adelante, de reinventarse, de buscarle la vuelta. Y les digo que inventamos de todo, inventamos conjuntamente, porque fue una artesanía de medidas normativas, seguros de paro, por supuesto, subsidios de todo tipo, y con la capacidad de llegar a los casos concretos, porque las realidades eran tan distintas, y había que encontrar soluciones de traje a medida, digamos, que no eran meras leyes, sino aterrizajes concretos para responder a realidades que eran variadas, heterogéneas y diversas. Y
con cada una de las gremiales tuvimos ese vínculo, con la hotelería, con la gastronomía, con las agencias de viajes, con los eventos, con el aeropuerto, con los congresos, con el transporte turístico, el transporte en general también, porque estaba directamente afectado. Y la verdad, uno siente una enorme satisfacción. Sentimos que, honestamente, acompañamos esa gigantesca crisis mundial, pero que eso fue favorecido por la capacidad de ustedes de entender, de comprender a pesar de todo lo que les implicaba y a pesar de algo que teníamos todos en la cabeza, que era una enorme incertidumbre sobre qué iba a pasar, en qué iba a terminar, cuánto iba a durar y cómo íbamos a lograr salir adelante. Entonces, cada vez que la Cámara de Turismo festejó, a pesar de todo, celebraba el Día del Turismo, ahí estuvimos y la verdad nos sentimos extremadamente próximos, así que me siento en mi casa, así que si me paso un poquito de tiempo comprenderán. Hoy estamos entonces muy satisfechos y de ver que esas actividades del turismo están o totalmente reactivadas o en proceso de reactivación y con iniciativas de futuro. Y de ese futuro es lo que pretendo hablar, porque lo que importa ahora es cómo hacemos para adelante. Nosotros en el programa nuestro de gobierno le damos un lugar destacado, le entregué un ejemplar a la presidenta de la Cámara, y nos parece que realmente el turismo tiene un papel central en el presente, en el pasado, en el presente y en el futuro del país más todavía. Y vamos a entrar en las 5 áreas que nos pidieron que habláramos. La primera tiene que ver con las políticas de empleo. Y quiero decir simplemente a modo de constancia, cuando uno es candidato siente que es una responsabilidad, cuando lo invitan, explicarle a la gente a la que le vamos a pedir el voto qué es lo que queremos hacer. Yo lo entiendo así, me parece que es la buena manera de hacer política y por eso, obviamente, además de todo lo que acabo de decir, aquí están. Me parece que es un excelente ejercicio democrático, plural, de cultura democrática que los uruguayos hemos cultivado y construido, que nos llamen de todos lados, de todos lados. Y está bueno, porque así es la vida de una sociedad democrática y plural. Y uno tiene que ir, yo creo, así entiendo la actividad y la responsabilidad política. Con respecto a las políticas de empleo, el mundo del trabajo cambia a ritmo vertiginoso, con la desaparición de muchos empleos tradicionales y el surgimiento de nuevos de manera permanente. La Organización Mundial del Turismo estima que una cuarta parte de los nuevos empleos del mundo provienen del turismo. Esto da una idea fehaciente de la magnitud que tiene este sector de actividad y sobre todo de su proyección hacia el futuro. Acá se dijo, ¿verdad?, que los puestos de trabajo vinculados al turismo, como tienen un componente de relacionamiento personal insustituible, son de los menos fácilmente sustituibles. Es decir, es el tipo de roles laborales que tienen mayores potencialidades de futuro. No es pensable un éxito turístico con una maquinaria impersonal donde no hay respuestas concretas al problema concreto que el turista tiene, que muchas veces es variado y que depende del momento y del día. Entonces, ahí hay una gran oportunidad porque el crecimiento del empleo por el lado del turismo va a seguir avanzando. En nuestro país hay alrededor de un poco más de 120.000 personas ocupadas, es el 7 y pico % del total de empleos existentes, y también entendemos que es posible crecer mucho más. Hay países como España en donde el porcentaje llega al 12%. O sea, la perspectiva tiene que ser vista paradójicamente después de tanta malaria con gran optimismo y expectativa. ¿Qué medidas concretas pensamos nosotros que hay que desarrollar en el mundo vinculado al empleo? En primer lugar, medidas de apoyo laboral para un sector que presenta por definición un fuerte componente zafral, sobre la base de pensar nuevas modalidades de apoyos que atiendan a la problemática laboral concreta de cada subsector, además, dentro del sector turismo.
Tenemos que desarrollar ámbitos de profesionalización. La academia, el sector privado y el Ministerio de Turismo deben trabajar en seguir diversificando la oferta de formación para generar, digamos, calidad, recursos humanos de mayor calidad, con mayor profesionalización y por lo tanto con mejores remuneraciones también. Y la capacidad de captar talentos por parte del empresariado turístico para hacer de mayor calidad las prestaciones. Tenemos que impulsar también los procesos de especialización profesional y para eso hay un instrumento que se ha usado y que hay que seguir usándolo con mayor intensidad, que es el INEFOP, por ejemplo, para la capacitación laboral y para la recalificación laboral. También se debe promover el emprendedurismo en la actividad turística, en la parte de la formación. Debemos aceptar medidas de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo para actividades como hoteles y restaurantes que no están hoy contempladas y que se convierten en un obstáculo para el manejo de los recursos humanos. Nosotros tenemos normas muy rígidas del mundo laboral y tenemos que aprender que en la agenda del futuro del trabajo ya está presente el tema de la distribución del tiempo de trabajo y también el tema de la duración de la jornada laboral. Tenemos que establecer, como ya dije el otro día en la actividad de Maldonado, de forma permanente el régimen de devolución del IVA para el sector gastronómico. Dejar de estar que durante este tiempo sí, después no y después volvemos. Hay que combatir con mayor energía la informalidad. En eso hay proyecto de ley encaminado y creo que eso es muy importante porque eso afecta a la competitividad del sector y además es fuertemente injusto para la gente que cumple la normativa. Eso con respecto al tema laboral. Respecto a la promoción de inversiones en turismo, el nivel de ingreso de turistas extranjeros en 2023, ya lo dijeron antes, llega a niveles de los mejores años de la década pasada y su impacto en el PIB está en el orden del 5 y pico % y es estimable que puede seguir creciendo en los próximos años en la medida que las condiciones que tengamos se mantengan. Pero además, yo quiero destacar que el turismo tiene un enorme efecto multiplicador por el valor agregado que genera la actividad y su impacto reproductivo en otros sectores de la economía. Es una puerta de entrada, literalmente, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la multiplicación del impacto que genera. La política de inversiones en turismo debe contar con un involucramiento activo del actor privado, particularmente en la planificación y promoción del turismo, a través de una presencia protagónica de la Cámara de Turismo en una relación directa con el Ministerio, que yo sé que está en la cabeza de quienes son hoy los jerarcas del Ministerio de Turismo. Esto permite una mayor eficiencia en la detección de oportunidades y en la priorización de mercados. La mirada privada es absolutamente imprescindible, porque se ve desde la cancha y a su vez de distintas perspectivas dentro de la cancha. Está claro que el turismo, al igual que todo el sector exportador, está afectado hoy por el atraso cambiario. Y al respecto yo creo que eso conspira contra la captación de mayor número de turistas desde distintas partes del mundo. La solución al atraso cambiario requiere de una fuerte política de reducción del déficit fiscal, que está vinculada directamente a una profunda reforma del Estado que se realice de una vez por todas. Obviamente, eso está en el programa nuestro, muy destacado, y no voy a entrar en ese punto porque nos llevaría a otros asuntos, pero quiero decirles, hay un tema acá que tenemos que abordar para resolver esa cosa que cíclicamente nos ocurre al Uruguay, que es el atraso cambiario, y que afecta tanto al sector exportador como al turismo, que obviamente se comporta de esa misma manera. Para definir una política de promoción de inversiones en el sector turístico, tenemos que establecer primero a qué perfiles de turistas apostamos y ajustar la promoción de inversiones en función
de esos objetivos. Hay que detectar, mediante la articulación público-privada, nuevos circuitos turísticos, tanto para la promoción del turismo interno como para la capacidad de convocar al turismo internacional. De todas maneras, en cualquier política de inversión turística, la sostenibilidad ambiental y la innovación en los proyectos de inversión turístico deben ser dos criterios sustanciales que se crucen con el tipo de turistas que queremos atraer o incorporar en nuestra actividad. Otro componente directamente vinculado a la promoción de inversiones es la capacidad de proporcionar seguridad. Y esto implica una política muy focalizada en los destinos para garantizar que los turistas que vienen a Uruguay vivan sus experiencias en condiciones de seguridad. Hay que seguir avanzando en la descentralización de la gestión de las políticas turísticas, continuando con la coordinación de las direcciones de turismo departamentales, acá hay varias de ellas, y aumentando y extendiendo al tercer nivel de gobierno también. Con respecto a la diversificación del mercado, yo creo que esto es una alta prioridad, porque tenemos una realidad turística muy concentrada en pocos destinos y de carácter safrano. Tenemos que trabajar en reducir las vulnerabilidades de amenazas coyunturales, como la conectividad, el tipo de cambio, el contexto económico regional, que es una variable totalmente independiente, lamentablemente, pero podemos hacer cosas para facilitar el ingreso al país, para que sea más rápido, para que sea más fluido, por ejemplo, y otras que debemos desarrollar. Fortalecer la demanda de turismo interno mediante la promoción de inversión en infraestructura y tecnología más moderna en diversas zonas del territorio en coordinación con gobiernos departamentales y locales. Establecer una política que tome en consideración un calendario de actividades que evite superposiciones. Impulsar otras modalidades de turismo más relevantes, acá se señalaron: turismo rural, ecoturismo, turismo de reuniones, congresos, ferias y eventos, turismo médico, turismo de bienestar holístico, turismo deportivo, hay todo tipo de cosas. Fortalecer la demanda extrarregional, y para ello es indispensable la conectividad aérea, lo que implica una política de subvenciones y estímulos a líneas aéreas. Se está trabajando en eso, se habló acá, me parece absolutamente fundamental. Desarrollar objetivos turísticos regionales, y acá me viene una obsesión. Yo sigo creyendo que nosotros tenemos un país muy cerca, que tiene justamente su mes de verano de descanso a contracorriente del nuestro y del argentino, que es Chile. Está al lado, tiene vacaciones en febrero, y tenemos que desarrollar una política cada vez más. Yo sé que me van a decir los chilenos se van a Miami, que miran siempre para el norte y para el Pacífico, pero son muchos los chilenos. Y para el Uruguay, generar un flujo de turismo de Chile, desde Chile, sería un gran avance, y ahí la conectividad aérea es clave, y que la cordillera deje de ser como una especie de muralla que nos separa de manera equivocada. Y yo creo que crear un instituto de promoción turística con participación del sector privado, de la academia, del Estado, es un camino necesario para interpretar mejor y conocer mejor la realidad, los datos, la información, que permite después con la participación del sector privado, obviamente, y de la academia, que permite mejor focalizar las políticas a futuro. El Ministerio de Turismo debe cumplir con un doble rol: por un lado el desarrollo del sector, por otro lado ser garante del derecho al ocio y al tiempo libre de los ciudadanos. Es necesario que el Ministerio de Turismo incorpore más tecnología, que haya, digamos, un desarrollo mayor. Podemos hablar, es importante esta política que se ha generado en este gobierno de los aeropuertos múltiples a través de la creación de un sistema aeroportuario. Eso va a ayudar a la conectividad aérea, parece que es un avance muy significativo. Hay que seguir apostando a la marca del Uruguay natural. Hay que fortalecer los cuerpos inspectivos para apoyar a quienes aportan y contribuyen al desarrollo turístico sano, combatiendo la informalidad. Debe además tenerse en cuenta un criterio de distribución geográfica para apostar a programas de desarrollo de turismo emergente. Y la verdad,
yo les digo, estamos frente a uno de los pilares más importantes para el crecimiento y la prosperidad de nuestro país. Pero además con una característica muy peculiar, que es de todos el que tiene la mayor potencialidad en el futuro del mundo en que vivimos. Así que muchísimas gracias y nuevamente éxitos en esta etapa. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es una cita obligada para nosotros, así que agradecerle a toda la directiva de la Cámara de Turismo, agradecerle la presencia al señor ministro, al subsecretario, al director general, al director de turismo, al amigo Sergio Puglia, que lo ve también allá del fondo, pero debe tener mucho parecido, y a todos, sobre todo y en particular a todas las personas que aquí están, que son las que hacen posible el turismo, que son los que la laburan todos los días, y creo que ahí es donde tiene que estar el foco de la cuestión. Estar acá también hoy es un acto de responsabilidad, pero es un acto de respeto al sector, porque cuando uno falta, no nos planta a nosotros, que vamos a todos lados, planta el sector y planta a toda la gente que depende, trabaja, vive del sector y quiere saber qué va a hacer de su sector en los próximos 5 años, del sector del que come su familia. Entonces, yo cada vez veo con más preocupación, ayer les cuento porque este equipo se mueve junto todos los días, como siempre digo, está a punto de pegar una combi todos juntos porque andamos todo el día para arriba y para abajo. Ayer estuvimos en un evento de La Granja donde estaba confirmada la presencia del candidato del Frente Amplio y 15 minutos antes de tener que hablar mandó un mensaje y dijo: no llego, mil disculpas. Hoy aquí dice, confirmado ante las idas y vueltas con cuestiones de horario y demás, dice: tengo problemas de agenda. Bueno, señores, en nuestra agenda tiene prioridad estar al menos sentados acá escuchando a la presidenta de la Cámara de Turismo, que naturalmente le está diciendo a toda la gente que hoy le toca liderar que esto es importante. Esto no es menor. Yo con franqueza, a esta altura, esa parte, me preocupa esta táctica del avestruz de cara a la democracia y al trabajo del gobierno de los próximos 5 años. No podemos tener un presidente avestruz. Cuando se complica, esconde la cabeza bajo la tierra. Pensamos un presidente que ponga la cara. Y acá ustedes tienen algo distinto, que es un equipo que pone la cara. Porque me van a escuchar repetir muchas cosas que ya escuchamos, pero eso es bien importante, porque quiere decir que hay muchas coincidencias. Obviamente matices, obviamente hay énfasis distintos y por eso somos candidatos distintos, eso está claro, pero hay un equipo. Y hay un equipo, y es el equipo el que da las certezas. Es el equipo que dio certezas estos 4 años y medio que se acaban de reseñar. Y es el equipo que da certezas para adelante. Y es un equipo, quizá, en ese sentido y en este sector, más probado que en otros sectores, porque ningún sector tomó un golpe más grande en pandemia que este. Entonces, acá sí que está todo probado. Vino el peor de los temporales, los 3 chanchitos, y acá la casa aguantó. Y esto es muy importante, y quiero destacar al equipo del Ministerio en esto, en los que están hoy, y en algunos que hoy obviamente están en tareas electorales y no están, pero es bien importante el compromiso y el esfuerzo. Este es un ministerio que está liderado por el Partido Colorado y me comprenden las generales de la ley, y creo que hay que destacar el laburo del equipo, porque más allá de que el equipo no fuera todo el mismo partido, siempre ha sido un equipo. Lo miro a Remo, que siempre ha tenido el teléfono abierto de ida y vuelta, que es muy importante, lo miro a Roque, y bueno, Nacho, Eduardo, que bueno, está haciendo el esfuerzo ahora en la transición y ha estado siempre en el ministerio en el momento. Entonces, es claro que acá lo que hay son certezas, y esto es bien importante, porque si el sector se quiere proyectar y quiere empujar para adelante y quiere hacer esfuerzo y quiere hacer apuestas, lo que implica arriesgar, tiene que tener alguna certeza de que el piso no se le va a mover. Bueno, acá el piso se le está asegurando, porque este equipo está bien firme. Este equipo no tiene dudas sobre la conducción futura económica del Uruguay. Este equipo va a continuar la línea económica que hasta ahora se ha manejado, más allá de a quién le toque liderarlo. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, un gran equipo económico. Logramos que entre en cancha Luis Mosca, que ha alineado a Lito Alfie, a Julio Brum, a Miguel Vieites y a algunos más economistas jóvenes que a veces no tienen nombres tan rimbombantes, pero son los que le ponen empuje y ganas a la cosa.
y aseguramos la certeza del mundo de lo que va para adelante. Y obviamente, desde ya que los problemas, esto lo digo de previo porque me parece que no es un tema menor. Ayer ustedes habrán visto que el candidato del frente, que casi no habla, ni siquiera pudo decir que le gustaría que O'Donnell fuera el ministro o que querría que ese fuera el camino, porque no lo puede decir. No lo puede decir. No puede asegurar el Uruguay un tipo de conducción económica. Y para este sector, que tiene ganas de apostar, saber si el mundo que se imagina ahora, si es con O'Donnell o es con Olesker, y cambia bastante la cosa. No es lo mismo. Entonces, acá eso lo tiene garantizado con el nombre que sea, porque la conducción ha sido clara y todos la hemos elogiado. La hemos elogiado a Susana Goyeneche muchas veces, yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Así como yo sé que otros han elogiado a Lito Alfi y demás en el trabajo de los PP. Y esta es la sinergia que nos da haber tenido estos años de coalición de gobierno. Y lo digo yo que no estuve en el gobierno. Y lo digo enfáticamente porque no estuve en el gobierno. Entonces, yo creo que este discurso de identidad coalicionista y de futuro coalicionista es el que le va a permitir a este sector sentir la garantía de que puede apostar al firme porque hay futuro. Porque acá está la garantía de que todo va a andar bien. Porque ya cuando las peores, yo no quiero, toco madera por todos lados, pero peor que la pandemia no puede ser. Así que este equipo está recontra probado de que ha pasado por la peor y que le va a ir bien. Dicho esto, también me quiero detener un segundo en este concepto de libertad responsable, que creo que es el primer gran enunciado coalicionista. La libertad responsable fue el primer principio que nos nucleó a todos. Todos nos vemos bien representados en la libertad responsable. Yo sentí que la libertad responsable era un concepto recontra ballista en un momento. Libertad y responsabilidad era como la complementariedad absoluta. Lo escribí un día en un diario y me saltaron 40 blancos. Pero yo no dije que eso fuera anti nadie, simplemente dije que me representaba a mí, que es muy importante. Y es el primer eslogan grande que hemos tenido como cuerpo, como identidad común. Y creo que hoy, a 4 años y medio, nosotros mostramos más unidad que el Frente Amplio, que tiene 50 años juntos. Nosotros decimos que Venezuela es una dictadura, y es bien importante esto para un sector como el turismo, tener claro cómo están las cosas. Nosotros decimos que el plebiscito que propone el PIT-CNT es bolivariano, sesentista, peligroso y que puede comprometer la viabilidad del Uruguay, y a un sector que está viendo cómo sobrevive. Si mañana se le aprueba esto, señores, vamos a ir a un impuesto de 3 cifras en algún momento, porque si no, esto va a ser inviable de pagar. Entonces, si quien hoy pretende liderar no le puede decir que no a eso, imagínense qué va a pasar con cuestiones mucho más diarias, como las que pueden afectar al turismo. En cuanto a temas concretos de la actividad, el turismo es un cañón para el Uruguay. Un cañón, una oportunidad enorme de crecimiento económico, como se decía, casi sin techo. Y por eso creo que hay que apostar. Y el Estado tiene que arriesgar como socio del turismo en esto. Tiene que comprometerse, porque también compromete al sector cuando apuesta. Porque uno se puede quejar cuando nadie apuesta. Cuando se le ponen de socios, se tiran el agua con usted, bueno, ahora hay que echar para adelante. No hay vuelta. Y en ese sentido, yo creo que acá hay una oportunidad bien grande de hacer unas cuantas cosas. Yo creo que es importante mantener este desarrollo de política turística integral, mirando para todos lados, tratando de ayudar. Se habló aquí del presupuesto. Ojalá tuviéramos más presupuesto para el turismo, a mí me gustaría pensar en eso. Creo que hay una generosidad ahí, se podría caer algún mando más, y sería muy bueno, pero si no se puede, habría que por lo menos tratar de afectar más el presupuesto a la promoción turística. Yo siempre trato de pensar en términos pragmáticos, porque me pasa en estas conversaciones que terminamos repitiendo cosas que se repiten campaña tras campaña tras campaña. Esta cadena del infierno entre atraso cambiario, déficit fiscal y reforma del Estado, a esta altura, yo creo que está casi como los Reyes Magos, ¿vieron? De todas las campañas, lo repetimos, y la realidad es que son cosas tan grandes, tan ambiciosas, que en alguna medida hasta no dependen solo del Uruguay, sino de coyuntura internacional, que todos podemos decir que vamos a hacer el esfuerzo por batallarlo, todos podemos decir que vamos a hacer el esfuerzo por algún cambio puntual. Ahora, prometer una reforma del Estado, con un Estado como el uruguayo, de forma integral, probablemente supere un periodo de gobierno. Pero, capaz que no arreglamos toda la mesa, pero podemos arreglar una pata. Y yo creo que en esto, la política del siglo XXI, que es distinta a otras, definitivamente, se merece que pensemos de forma concreta y pragmática. Y en un Uruguay que es chiquito, y que nunca va a ser enorme,
haga lo que haga, ya creció o lo que es, y como que uno llega a cierta edad y sabe que no va a ser alto orgullo celeste, es lo que es, tiene que empezar a pensar qué es lo que puede hacer con lo que tiene. Y cuando no sos enorme, tenés que ser ingenioso, pícaro y entrar en las ventanas que te quedan. Entonces, si yo no puedo cambiar el estado de una, sí puedo ir cambiando cosas concretas. Y por ejemplo, yo la verdad que no veo con malos ojos hoy pensar en un niño de tasa cero para toda la actividad. Seguramente yo llevé una discusión, burocracia y demás y qué sé yo, pero, como ya hemos rodado juntos bastante, esta charla sobre el IVA de la gastronomía, por ejemplo, y el beneficio que hoy no es definitivo, ya la hemos tenido todos juntos presentes. Y todos nos hemos manifestado de lo que estamos acá a favor de que eso sea definitivo. Y acá, en estas 4 personas, están los partidos que hoy tienen la mayoría del Parlamento. ¿Podríamos votar ese beneficio de forma definitiva antes del final del periodo? Y no jugarnos a que la mayoría que viene, que nosotros queremos y creemos que se va a mantener acá, tenga la capacidad de definir que no lo quiere continuar porque le quiere echar mano a esa plata. Entonces, fíjese que de un comentario de atraso cambiario y cosas gigantes, a que lo bajamos a algo bien concreto, pero bien puntual, que aparte ya tiene la palabra dada a todos nosotros. Lo ponemos negro sobre blanco, lo metemos en el Parlamento y tratamos de que nuestros legisladores le den tratamiento para que se vote antes del final del periodo, que este beneficio se convierta en definitivo, y de esta charla sacamos algo puntual y concreto que para ustedes se traduce en plata. Será mucha, será poca, pero ya sale de la abstracción general de algo que es una expresión de deseo y lo bajamos a papel. Yo creo que ahí puede haber quizá el compromiso, o por lo menos de conversar entre nosotros para que eso se concrete antes de que las autoridades cambien. Y ya esta charla tiene un precio y se pagó, que es muy importante. Y acá hay algunas cosas puntuales. Terminales de cruceros, yo creo que ahí hay una linda oportunidad para que los cruceros tengan espacios de otra calidad, de video, en Punta del Este. Yo eso lo pienso y me entusiasma mucho, porque creo que aparte el turismo tiene esa ventaja enorme de ser la cara del Uruguay al mundo, y el Uruguay hoy, con lo chico que es y con las cosas que tiene un prestigio brutal, y también el prestigio lo da la calidad de infraestructura y la calidad de los servicios que da cuando cualquiera llega hasta acá, para poder también recibir más y mejores cruceros el día de mañana por la calidad de lo que tenemos. Aquí se ha hecho también turismo regional, siempre se ha operado aquí por proximidad, que es el criterio más natural de las cosas. Sabemos que obviamente el 80% de los turistas que tenemos son de Argentina y Brasil, y particularmente de Argentina. Esto nos ha convertido, como se ha hecho aquí, en dependientes de un turismo que aparte, un país muy convulsionado, y que hemos sido esclavos y rehenes de sus cambios mucho tiempo. Tras que Uruguay es caro, Argentina es un desorden, por decirlo de una manera simpática. Y de hecho, eso nos complica y nos genera una dependencia enorme en un sector que está tan atado a la Argentina. Tenemos que abrir, lo que decía Pablo de Chile es muy importante, yo creo que Paraguay también es una oportunidad, y Brasil mismo en su diversidad representa una oportunidad enorme. Hay un tema de cultura de ir a los lugares. Yo veo que cada vez que los brasileños vienen y se animan a venir, después siguen viniendo, porque les encanta. 3 minutos. Che, qué rápido. Y la voz de más allá es terrible. Pero aparte habla del lugar que nosotros no vemos, entonces sale una voz de literatura que te dice... Empezar a tratar de desestacionalizar el turismo, aquí también se ha dicho eso. Yo veo muchos lugares con enorme potencial, fuera de sol y playa, que dice, esto es tremendo para el resto del año. Yo sé que es un gran desafío, pero no queda otra que crecer por las ventanas porque no tenemos las capacidades que tienen los países más enormes. En el turismo de congresos, ferias y eventos, que lo miro a Alejandro, que tuvo que aguantar esa pandemia terrible como pudo, y evidentemente hay un gran camino. Yo que por mi actividad profesional, la verdad que participo bastante y participaba más ahora que naturalmente, más antes que ahora. Digo, uno siempre se mueve todo el año con estas cosas y de repente no mira de la misma manera los gastos y los costos cuando viaja en ese sentido. Hay un gran camino ahí y Uruguay tiene un prestigio enorme como país para atraer ese tipo de eventos. El tema es cómo tratamos de llegar a lugares que hoy no llegamos. Bueno, turismo social, tratar de que gente que hoy no pueda viajar, aunque sea interna o externamente el país, pero se pueda mover. Y no porque le falte un mango que no pueda hacerlo, pensarlo desde un lugar para todos. Ecoturismo, esto está muy de moda, está muy bueno. Yo lo he caminado bastante dentro del Uruguay y hay lugares increíbles que a veces no están en la agenda general, que de repente a esa gente tenemos que darle una mano con algún mango más para que lo pueda mostrar, porque si lo muestra yo seguro que crece.
porque es muy atractivo. A mí me gusta bastante y por eso lo digo, está bueno andar por lugares agrestes del Uruguay, que aparte están muy bien preparados para recibir turismo rural, creo que eso está creciendo y mucho, los americanos y los europeos lo ven muy bien, yo he recibido unos cuantos clientes de acá que han llegado al Uruguay por turismo rural, por conocer lugares que de repente son de una calidad específica y vinculada a lo que ellos hacen. De la conectividad aérea se ha hablado bastante, señores. Lo que haya que hacer para generar mayor conectividad termina siendo clave. Yo no le tengo miedo a ninguna palabra, subvención y ninguna otra de ningún tipo, pero hay que generar una mayor conectividad porque todo lo demás depende de esto. Si hay la voluntad de venir, que es lo más difícil, convencimos a la gente que tiene que venir, de que el destino está bueno, ahora es imposible llegar, no viene nadie. Así de claro, si me tengo que tomar 3 aviones, no vengo. Entonces, termina siendo la madre del borrego, ¿no? Me parece que hay una clave del tema. Y me quiero detener también en un tema no menor que me parece importante, que es la seguridad. El Uruguay era ese país tranquilo, chico, que le va bien, que no es convulsionado, en un país donde no matan a uno de 10 tiros y no hay 100 balazos a uno por una esquina para vender droga. Ese es el Uruguay que nosotros conocemos y queremos, y cuidar a ese Uruguay es cuidar el turismo, porque ustedes no se olviden que no es que tienen que robar al turista para que el turista no quiera venir. Alcanza con que prenda la tele en Uruguay y vea que eso pasa en Uruguay para que no quiera venir. Si ustedes miran las encuestas de opinión pública sobre la seguridad, si yo le pregunto a la gente cómo ve la seguridad, mal. ¿Y la seguridad en su barrio? Ah, no, en mi barrio bien. ¿A usted le ha pasado algo? No. Entonces ustedes verán que no es que la gente diga que la seguridad está mal porque sufre en carne propia la inseguridad. Dice que está mal porque prende la tele y la ve mal. Entonces nosotros no tenemos otra que impactar en que esas ocurrencias, que a veces de repente hasta para el público turista pueden ser lejanas, no se le hagan cercanas. Porque nos va la vida en la percepción que el turista tiene del Uruguay. Y más allá de las cantidades de homicidios o demás que pueda haber, la sola existencia nos emparenta con otros destinos a los cuales el turista deja de ir por cuestiones de seguridad. Entonces, esta termina siendo una clave importante. Yo lo hablo bastante, sobre todo con gente de otros países que se ha venido a vivir a Uruguay, que de repente tiene alto poder adquisitivo y eligió Uruguay, y dice, yo sé que Uruguay es tranquilo porque vivo acá, pero mis coterráneos que están mirando para venir, ven en la prensa que pasan estas cosas y me preguntan. Entonces, yo creo que es un valor que tenemos que cuidar. Y para cerrar, antes que la voz del ultratumba me vuelva a hablar, quiero decirle que yo siento que hay que pisar el acelerador. Hay que pisar el acelerador. Hay que levantar todas las trabas que nos ayuden. Si el Estado no va a ayudar, que al menos no complique. Pero más allá de que yo creo que puede ayudar, que por lo menos no complique. Y creo que tenemos que lograr metas a corto plazo, creo que podemos poner a evaluarlas, y si no se cumplen, que alguien explique. A mí a veces se me cae la cabeza del mundo privado, pero vengo de ahí. ¿Tá? Yo si en mi laburo no cumplo, a mí me cambian. ¿Tá? Y no me puedo quejar, y llaman a otro. Yo creo que el Estado le vendría muy bien tener un poquito de cabeza en el mundo privado, poder tener metas, poder medirlas, poder cumplirlas, y en el caso de que no se cumplan, alguien responda. Pero es momento de pisar el acelerador. Y creo que es momento de pujanza, de dinamismo, de energía, de capacidad de adaptación y de concretar. Y final, antes que Daniel me corte el micrófono, me parece clave contar con esta Cámara de Turismo. Es nuestro mayor servicio de inteligencia del turismo. Quiero decirlo con claridad. Este es nuestro GACH de turismo. Entonces, como vengo a decir que me pongo a disposición, lo voy a comprometer a ustedes y a todos ustedes en el nombre de ustedes, a que si nos toca estar en los próximos 5 años al frente de los destinos de este país, no quiero tomar una sola decisión vinculada al turismo sin hablar con ustedes. Primero, sepan ustedes que cuentan conmigo. Muchas gracias.